Muy buena noche para todos, que el Señor los bendiga. En este mes de junio, mes en que eh, estaremos los miércoles hablando de los padres, mirando enseñanzas de vida, tanto en la palabra como en nosotros, acerca de los padres. Y tengo el privilegio de compartirles en este primer miércoles acerca de los padres, o mejor aún, de la paternidad. Así que quiero invitarles que oremos y dejemos este tiempo en manos de Dios y dispongamos nuestro corazón para escucharlo, para aprender de Él, porque nuestro Dios siempre está enseñándonos y esa palabra que siempre trae a nosotros va acompañada de una renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros paradigmas. Él nos enseña de la manera correcta y le da sentido a lo que hemos vivido que quizás no entendemos, o que no entendemos que todo tiene un propósito. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por el privilegio de estar aquí, enlazados, conectados en un mismo espíritu, dispuestos para escucharte hablar. Te pedimos que hoy tu palabra sea transformándonos, edificándonos, redarguyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos en justicia, corrigiéndonos conforme es tu voluntad. Yo me dispongo para ser canal de bendición, para abrir mi boca y que lo que tú quieras decir hoy se manifieste. Y cada uno de nosotros también nos disponemos como buena tierra para que nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartirles hoy en 3 sesiones acerca de la paternidad. Compartirles unos pasajes, unas lecturas y contarles un poco de lo que he aprendido de Dios. Paternidad. Número 1, propósito de Dios para el hombre. Génesis capítulo 11, versículo 31 dice de la siguiente manera: Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. El final del capítulo 11 nos dice que había en Taré un llamado de Dios, el padre de Abraham, Taré. Él tomó a su hijo Abraham, él tomó a Lot, su nieto, y a Sarai, la esposa de Abraham. Y él salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Y ellos llegaron hasta Aram, una tierra, y quedaron allí, y allí murió Taré, padre de Abraham. De 205 años murió Taré, allí en Aram. Algo que quiero comentar de esto para luego pasar a Génesis 12 es que Taré tomó a su hijo primogénito, a su esposa, y tomó a Lot. ¿Y por qué tomó a Lot? Porque resulta que Lot había quedado huérfano. Lot, el padre de Lot, se llamó Aram. Ese tercer hijo de Abraham, Aram, cuyo nombre también tiene la tierra hasta donde él llegó, había quedado huérfano, y su abuelo Taré lo tomó y lo trajo con él. Trajo a su hijo
y trajo a su nieto, pero también trajo a Sarai, a la esposa de Abraham. Y si analizamos, lo que estamos viendo es una figura familiar. Abraham, su esposa, y como Sarai era estéril, y además lo había quedado huérfano de padre, por lo menos nos dice la palabra, su abuelo lo trajo con Abraham y Sarai para proveerle una familia, la cual él ya no tenía. Así que Abraham está recibiendo un ejemplo muy claro de su padre, lo que es paternidad. Este padre, siendo abuelo de Lot, no lo dejó desamparado, lo cobijó, lo tomó, porque él también era su padre, pues era el padre de su padre. Y a eso se refiere la paternidad. Es un propósito de Dios para el hombre. En este sentido vemos como Abraham está recibiendo una enseñanza de su padre, Tarek, que a través de prohijar, tomar, darle cobertura, ejercer una paternidad sobre Lot, su nieto, le está enseñando a Abraham que el llamado de Dios para el hombre es ser padre. Pero esto no termina allí. Taré muere en Aram. Él no pasa a donde iban, a Canaán, pero él iba hacia Canaán. Él no alcanza a llegar allí, pero él iba hacia allá. Y no iba con su otro hijo, no. Él iba con Abraham y tomó también a Lot. Pero el destino que tenía él era llegar a Canaán. Génesis 12 entonces, que lo hemos leído mucho, pero Génesis 12 no tiene sentido si hablamos de paternidad, si no leemos Génesis 11, final, versículo 31 y 32. Porque lo que Abraham está haciendo y está recibiendo es un llamado, pero un llamado que ya había recibido su padre. Y su padre ejerció esa paternidad y lo cobijó y lo llevó obedeciendo a ese llamado. Dice entonces Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Hasta Aram llegó con su padre. Pero luego Dios le habló a él. Y le habló, le hizo un llamado. Y este llamado él lo obedeció. Pero él tomó un ejemplo, tomó un modelo, tomó una enseñanza que su padre le había dado. Trajo a su sobrino Lot. Lo cobijó bajo esa paternidad. Y aunque Abraham no era padre aún, estaba ejerciendo esa paternidad con su sobrino. Sin embargo, aquí viene una enseñanza muy especial que yo pude vivir en mi propia vida. Dice entonces, en el versículo 2 y 3, que él va a ser una nación grande de Abraham, que Dios va a ser una nación grande de Abraham y que lo va a bendecir y va a bendecir a los que lo bendigan y a los que lo maldigan los va a maldecir, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces dice, y fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram. Nota bien, lo que él trajo consigo no fue lo que trajo de Ur de los Caldeos, no, trajo lo que ya había adquirido en Aram, cuando ya se empezó a mover con el llamado que su padre tenía y cuando luego recibió el llamado directamente de Dios para ir a ser una nación, para ir a formar un pueblo. Y vino con todos estos bienes con su esposa y su sobrino. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, estoy leyendo el verso 6, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego
Se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Mira esto, Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia, que lo va a hacer una nación, pero él no tiene hijos. Lo va a bendecir y va a formar de él un pueblo, pero él no tiene hijos. Porque Abraham aceptó un llamado de Dios, y era un llamado a ser un pueblo, una nación, a ser padre, un padre enaltecido, como él se llamaba, pero que luego iba a pasar a ser padre de muchedumbre de gentes, como Dios lo había prometido. Todo hombre debe entender que tiene un llamado de Dios y que es propósito de Dios para el hombre que ejerza una paternidad. ¿Cuántos de nosotros somos tíos? ¿Cuántos somos hermanos mayores? ¿Cuántos de nosotros somos hemos sido padrastros, digámoslo así? ¿Cuántos de nosotros hemos podido encontrar en nuestra vida hijos como que cobijar? Yo puedo decirte por testimonio que el pastor Ariel en muchas partes ha sido como un padre para mí. Y te quiero contar algo rápidamente. Yo no tuve la oportunidad o la posibilidad de crecer con mi padre. Él me abandonó al tener 4 años. Dejó a mi madre solita. Ella nos crió a mi hermana y a mí. Y esto formó una cantidad de circunstancias y unas dificultades. Pero también creó en mí el deseo de formar una familia. Pero también promocionó en mí, despertó en mí el deseo de ser ese hombre que fuese esforzado y valiente para cuidar de su familia. Y aunque en mi edad joven, adolescente, estuve muy desenfocado, siempre escuché de mi madre algo que quiero que evalúen. Ella siempre me dijo: estudia, termina, para que trabajes y me ayudes. ¿Y sabes por qué? Porque el diseño de Dios para con la familia es que el hombre sea quien ejerza esta paternidad, esta cobertura, esta dirección de Dios en su vida para guiar su casa. Y al estar ausente mi padre, la carga fue mayor sobre mi madre y ella necesitaba un hombre. Y aun siendo yo el varón, el primogénito, el mayor, ella necesitaba ese brazo fuerte de un hombre que la sacase adelante. ¿Ves? Entonces es muy importante que como hombre tú entiendas, no importa si eres joven, aún si hay niños escuchando esto, qué bendición, porque van a crecer con la mentalidad correcta. Dios llamó al hombre para un propósito y es la paternidad. Todos nosotros hombres somos llamados para ser padres. Somos llamados para ejercer esta paternidad. Y si Dios a alguno de nosotros nos dará ese don de no tener que contraer matrimonio para ser felices, no tener que formar un hogar, no tener que formar un vínculo matrimonial, sin embargo Dios sí pondrá en nuestro camino sobrinos, hermanos más pequeños, pondrá discípulos o consiervos que vamos a pastorear y para los cuales vamos a ser como padres. Muchas veces liderando a personas, somos como sus padres y hacemos lo que sus padres no han hecho, precisamente porque es un propósito de Dios para el hombre que ejerza la paternidad. Yo anhelo tener un hogar y desde muy joven lo anhelé. Quizás fue porque crecí carente de esto de familia. Y entiendo ahora y les comparto como testimonio también a través de este pasaje lo que Dios me ha enseñado. Me fascina la vida de Abraham porque él fue un padre. Sin aún haber engendrado hijos, sí estuvo ejerciendo esa paternidad, cuidando de Lot. Y cuando ya tuvo hijos, cuando ya tuvo a Ismael y cuando ya tuvo a su hijo Isaac, ejerció esta paternidad, pero recibió de Dios un llamado
para ejercer paternidad, para ser un pueblo aún sin tener hijos. Porque Dios nos ve a nosotros los varones, a nosotros los hombres, como padres. No solo como padres enaltecidos, sino como padres de generaciones. Después de ti van a haber generaciones que llevan tu nombre. ¿Y cuál será ese nombre? ¿Y qué legado les vas a entregar? Dios te llamó, Dios nos llamó para ejercer una paternidad. Es un propósito de Dios para el hombre. Este segundo punto que quiero compartir me apasiona porque es un ejemplo práctico del deseo de Dios para el hombre y para la familia. El Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25 nos narra ese momento en que María queda encinta y José pretende dejarla. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sigue diciendo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El segundo punto que quiero que consideremos es la paternidad, principio divino para la familia. Yo siempre he tenido una oposición directa y me la ha ratificado la palabra, aún con pasajes como este, a las madres solteras. Esa famosa frase, madre cabeza de hogar, no existe para Dios. Eso es un invento satánico que ha destruido cantidad de seres humanos, que ha tergiversado, que ha ido en contra durante generaciones de el propósito de Dios. Dios no creó a la mujer como cabeza del hogar. La madre no es la cabeza del hogar, es el padre. Y es un principio divino para la familia que el hombre ejerza la paternidad. Yo, como les contaba en el pasaje anterior, fui víctima de esto. Padecí lo que es ser criado por una mujer cabeza de hogar. ¿Cuántas ausencias hubo en mi vida? ¿Cuántas dificultades? Me faltó disciplina, dirección, corrección. Porque el padre es quien coloca unos valores, es quien coloca unas normas, es quien coloca una disciplina. Y nosotros los hombres somos llamados a ejercer esta paternidad porque es un principio divino para la familia. Una familia es padre, madre e hijos en ese orden. Porque Dios quiere manifestarse directamente al varón. Para que el varón, que es la gloria de Jesús, cubra a la mujer, que es la gloria del varón. Por eso este pasaje. Porque ¿cómo Dios va a ir en contra de su palabra?
¿Cómo el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros, van a ser de una madre soltera? Si lo analizas, ya había sido concebido Jesús en el vientre de María. No era necesario naturalmente, a una vista normal, que María tuviera un esposo, porque ya la semilla por el Espíritu Santo estaba en su vientre. Pero Dios ratifica sus diseños. Y empezando en Mateo, mira lo que hace Mateo. Escribe en capítulo 1 la genealogía de Jesús, ¿sí? De acuerdo a Abraham y al rey David. Y pasando por esa genealogía del rey David, como decía que el Mesías venía de la descendencia del David, llega José. José, hijo de David, descendiente de David. Y cuenta luego en el versículo 18 que al darse cuenta José que María está en embarazo y que no es de él, pues él no la ha concebido, él no ha tenido intimidad con ella, él piensa secretamente dejarla, porque él era un hombre justo y él no quería infamarla. Su misión, su tarea, su responsabilidad era delatar que ella estaba en embarazo y no era de él. Eso significaba la muerte para ella, porque iba a morir apedreada. Pero él no quería que eso le sucediera. Entonces, como Dios conocía su proceder recto, el Padre envió un ángel para que le dijera: tranquilo, no la dejes, lo que hay en su vientre es engendrado del Espíritu Santo. Ella no te ha sido infiel. ¿Tú crees que José entendía esto de engendrar del Espíritu Santo? Esto no era algo que pasaba cada 8 días, ni cada 10 años, ni cada 100 años. Esto era algo único. Pero él tenía un llamado que todos los hombres tenemos y entendía un principio divino: la paternidad. Él entendía que si venía un hijo en esa mujer que amaba, tenía que tener un padre. Y obedecer a este llamado de Dios de paternidad como principio divino para la familia iba a dar una cobertura no solo a esta mujer, sino también a este hijo. Así que nosotros los padres, los hombres, tenemos que entender el rol determinante que desempeñamos en la familia. La paternidad es un principio divino para la familia. No puede ser que sigamos constituyendo familias sin padres. ¿Ves? Yo crecí así, de esta manera, y no fue adecuado. Dios hizo grandes cosas y agradezco que Él haya restaurado esa paternidad en mí. Pero no es lo óptimo y no es el diseño de Dios. De esta manera, ahora que tengo un hijo de 16 años, aparte de que mi relación con la madre no sea marital, yo ejerzo mi paternidad sobre él. Y tuve el privilegio de, antes de ser padre de este niño de 16 años, hoy, ejercer paternidad a través de un par de hijastras. Prohijé a estas niñas. La primera persona que me llamó papi, papá, fue una de ellas. Y pude experimentar lo que es levantarse cada día para buscar tu sustento para esta familia, para cubrir esta familia. Porque el principio divino para la familia es la paternidad. Es un principio de Dios. Así que una vez que tú piensas como hombre en tomar a una mujer, en ser novio de una mujer, de una chica, tú, hombre, estás pensando en proveer una paternidad para luego llegar a una familia. Y aquí hacemos algo sencillo. Si un hombre piensa en tener una novia, está pensando en ser padre. Está pensando en contraer el matrimonio y está pensando en darle una cobertura a esta mujer para ser quien va a cubrirla y para luego que vengan los hijos, el ser ese padre que va a llevar la voluntad de Dios y la cobertura sacerdotal para esa familia. Jesús nació dentro de una familia. Padre José, Madre María, porque Dios restaura sus diseños. Así que, si el llamado de Dios para ti ha sido ser padre, tienes que hacer todo lo necesario para cubrir tu familia, para restaurar tu familia. No
no concibo una mujer orando por que su padre, porque su esposo vuelva al Señor. Eso es algo incoherente, pero es nuestra estadística. Si tú notas, Dios le habló a Adán. Si tú notas, Dios le habló a Taré. Si tú notas, Dios le habló a Noé. Dios le habló a Abraham. Dios le hablaba primero a los hombres, a los padres, porque el diseño de Dios es que nosotros los hombres ejerzamos esa paternidad tomando de Dios, estableciendo bien sus diseños y siendo restaurados como hombres para así cubrir a nuestras familias. Así que, hombre que me escuchas, es un privilegio ser padre y nos demanda una responsabilidad alta. Tenemos que despertar. Nosotros somos los encargados de cubrir nuestra familia, de hacer vallado, de ir delante del Señor para buscar su voluntad y la bendición para nuestra familia, pero también para ir delante del enemigo a guerrear, a batallar por nuestra casa. Somos nosotros los hombres y así debemos mostrarle, como lo mirábamos en el ejemplo, en el pasaje anterior, a nuestros hijos, porque cuando tú y yo ejercemos bien nuestra paternidad, nuestros hijos lo están viendo. Y esos pueblos y generaciones que Dios levanta de nosotros como padres van a crecer con un principio divino para la familia bien establecido. El hombre es el sacerdote en casa y es la cobertura primera, la primera autoridad y lo que Dios ha establecido, a quien Dios ha establecido para que la familia funcione de manera correcta conforme Dios la creó. Bueno, y lo tercero que quiero que consideremos conforme la paternidad está expresado en Apocalipsis. ¿Cómo dejar por fuera Apocalipsis? Paternidad, propósito de Dios para con la iglesia. Comentario antes de tomar el pasaje. Y si quieren vayan ubicándose en el pasaje. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7 vamos a leer. Una vez que llegamos al Señor, una vez que somos de Dios, una vez que somos parte de la iglesia de Cristo, entramos a ser restaurados y entramos dentro de los propósitos de Dios. Y Dios restaura como en el principio todas las cosas. Él hace que sus diseños se establezcan en nosotros. Así que ya no podemos seguir funcionando de una manera incorrecta, contraria a los diseños de Dios. Pero para poder funcionar dentro de la manera adecuada conforme a la voluntad de Dios, tenemos que venir a Dios, venir a Él para ser restaurados, para ser transformados, para que nuestro entendimiento, nuestra manera de expresar, de sentir, de hacer, sea transformada. Paternidad, propósito de Dios con la iglesia. ¿Tú eres iglesia de Cristo? Entonces, la paternidad es un propósito de Dios para contigo. Y ahora, aunque pareciera que en la exposición de los pasajes anteriores solo hubiese hablado a los varones, no. Una mujer tampoco debe concebir una familia si no está dentro del diseño de Dios. Propósito de Dios con la iglesia, la paternidad. Apocalipsis 21, verso 1 al 7, dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Espectacular. Espectacular este pasaje para que consideremos la importancia de la paternidad, lo determinante de nosotros los hombres como padres, la necesidad que ustedes mujeres tienen de que nosotros seamos esos padres, la necesidad de ustedes mujeres y aún hombres de tener un padre, de crecer dentro de una familia bien constituida. Miren el símil, la comparación, o mejor, el diseño que Dios está estableciendo en Apocalipsis 21. Y la manera correcta de decirlo es el diseño que Dios está restaurando en Apocalipsis 21. Porque Él lo estableció este diseño allá en Génesis, en el principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la primera vez en la Biblia donde la palabra padre aparece, cuando habla del matrimonio. ¿Ves? Ahora Dios está diciendo que vio cielo nuevo y tierra nueva el apóstol Juan, porque el primer cielo ha pasado, la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y él ve descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén del cielo, y la ve descender de una manera bien especial, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y miremos estas figuras que Dios nos está mostrando. Él ve la santa ciudad, ve esa iglesia, ve esa congregación redimida descender del cielo de Dios. Es un diseño de Dios, es un propósito de Dios para con la iglesia, y Él la ve descender a esa nueva Jerusalén, pero la ve descender de una manera bien especial, y Él la describe así. Léelo conmigo, allí en el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios. ¿Cómo la vio? Leámoslo juntos. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan ve descender como una esposa ataviada para su marido a la nueva Jerusalén, y nos muestra esta figura: una esposa ataviada para su marido, mostrándonos que la unión de esa esposa y su marido va a generar algo, lo mismo que genera la unión del esposo con la esposa. Genera una familia, genera un hijo, genera una descendencia. Y si seguimos leyendo, más adelante dice que esa esposa ataviada es suplida por Dios. Dice: oí una voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hay algo que Dios restaura cuando nosotros entendemos la paternidad y edificamos, o mejor, constituimos familias conforme el diseño de Dios. Entendemos que el propósito de Dios para la iglesia es que haya una adecuada paternidad, y entendemos que en esta adecuada paternidad Dios restaura la relación con Él.
Una vez que esta esposa o que esta Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, como una esposa ataviada para su esposo, hay una gran voz que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es tabernáculo? Lugar de reunión, lugar de intimidad, lugar de comunión, lugar de cercanía, lugar donde el hombre va a tener una relación íntima con Dios. ¿Ves? Una vez que la iglesia entiende el propósito de Dios, la paternidad como propósito de Dios para la iglesia, entonces la iglesia entiende que la intimidad entre el varón y la mujer solo viene cuando hay una intimidad con Dios. Por eso la paternidad es determinante. Porque si yo entiendo como varón la paternidad que Dios quiere que ejerza, y la mujer entiende como mujer la paternidad que Dios quiere que ella reciba, entonces los dos permiten la paternidad divina para que les sea restaurada sus vidas y puedan tener una intimidad con Dios y una intimidad como varón y mujer para constituir una familia correctamente como es el diseño de Dios. Mira que la iglesia o la Nueva Jerusalén que desciende en el Apocalipsis 21, cuando ha pasado una cantidad de circunstancias donde ha sido purificada, cuando su manera de relacionarse con Dios ha sido transformada y ella ha entendido que debe ser santa y sin mancha, pura y sin arruga. Y entonces está preparada, ¿para qué? Para recibir a su marido. Y desciende ataviada, hermosa, para recibir a su marido. Pero lo primero que ha aprendido es que debe tener una intimidad con el Padre, una intimidad con Dios. Cuando ya ha aprendido esta intimidad, cuando ya la ha disfrutado, cuando ya la ha desarrollado, está lista como esposa ataviada para su marido. Así que un hombre no debe concebir un hogar si primero no tiene una intimidad con Dios. ¿Cómo va a tener una intimidad con una mujer si aún no entiende lo que es paternidad y aún no ha recibido de Dios una paternidad? ¿Y cómo una mujer va a hacer lo mismo si aún no tiene una paternidad de Dios y no ha tenido una intimidad con Dios? No saben a lo que van a tomar como decisión, no saben a lo que se van a involucrar, no saben lo que es una familia, no saben lo que es paternidad. La paternidad es propósito de Dios con la iglesia, y este pasaje nos hace una figura excelente, además de muchos otros que nos muestran una y otra vez cómo Dios compara la iglesia con el esposo y la esposa, la relación de Dios con la iglesia, con el esposo y la esposa y esa relación. Entonces dice el verso 6 que Dios va a enjugar toda lágrima. Esto nos habla de una provisión. No solo restaura una intimidad con Dios para que haya una intimidad entre el varón y la mujer y se ejerza una adecuada paternidad, sino también que hay una provisión dentro de esa intimidad. Dice que va a enjugar toda lágrima, que ya no va a haber muerte, que no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto habla de una restauración para establecer lo nuevo de Dios. Esto habla de que la vieja manera de vivir, las cosas primeras pasaron. Esa manera de establecer hogares, esa manera de establecer paternidad, o mejor, de establecer familias, o mejor, de unirse hombre y mujer, esa manera pasó, porque esas primeras cosas han pasado. Ahora bien, Dios dice que Él va a enjugar toda lágrima porque su presencia se va a hacer manifiesta, porque va a haber una intimidad con Él y el hombre va a recibir la paternidad de Dios para también ejercer una paternidad sobre su familia. Y entonces dice, y me dijo, versículo 6, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto habla de una satisfacción que va a venir de Dios. Cuando entendemos que la paternidad es propósito de Dios para con la iglesia, entendemos que Él ejerce esa paternidad sobre nosotros y entendemos que nos permite ser padres, que podamos recibir de Él una satisfacción gratuita que viene de Él, que suple nuestra sed.
para poder así también llevar esa satisfacción a nuestra esposa, a nuestra familia, para ejercer una paternidad que está suplida primeramente por la paternidad de Dios y que se puede extender para hacer cobertura sobre una mujer y un hogar. Y luego dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mira cómo termina llamando Dios a el que venciere. Y aquí retomamos un tema que el pastor nos ha compartido, los vencedores. ¿Qué produce esa unión de la nueva Jerusalén ataviada como una esposa para su marido? Vencedores. Gente que ha pasado por un proceso adecuado de restauración, de bendición, y que ahora camina en la plena voluntad de Dios para tener una intimidad y comunión con Él, sana, satisfactoria, restaurada, transformada. Así que la paternidad es propósito de Dios para con la iglesia. Dios quiere ejercer paternidad sobre nosotros para restaurar en nosotros, hombres y mujeres, una adecuada paternidad. Esto desde lo que Dios me ha enseñado y me ha hecho vivir. Se los comparto con amor. Espero que sea edificación para nosotros como iglesia. El propósito de Dios para con la iglesia, la paternidad. El propósito de Dios para con el hombre, la paternidad. El propósito de Dios para con la familia como un principio divino para la familia. Paternidad. Qué privilegio ser padre. Que el Señor los bendiga. Vamos a entrar en un tiempo de oración para que Dios nos lleve a tomar una adecuada paternidad, a ejercerla, a disfrutarla, a buscarla en Él.